Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta instancia de conversación, ya en la Universidad Alberto Hurtado, específicamente la Facultad de Filosofía y Humanidades y su Instituto de Música, en la cual nosotros vamos a conversar sobre dos planes nuevos, ya que estamos lanzando. Uno de ellos es Interpretación Superior en Dirección Coral y el otro, Interpretación Superior en Música Antigua. Ya, yo soy Juan Carlos Poveda, académico del instituto, quien voy a conversar, moderar un poco, ¿cierto?, la conversación entre Cristian Gutiérrez y Jessica Quesada, ya los voy a presentar, a la vez que vamos a ir recibiendo preguntas, inquietudes, comentarios que puedan surgir por parte de ustedes y que básicamente vamos a generar una conversación también con esos insumos. ¿Ya? Así que, pasando directamente a lo que nos convoca, yo quisiera presentar a Jessica Quesada Núñez, ¿ya? Quien es magíster en interpretación musical, en dirección coral, de la Universidad de Chile, intérprete musical además, con mención en canto, y licenciada en Ciencias y Artes Musicales. Por si fuera poco, también tiene el título de profesora, ¿ya?, de Educación Musical de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha desarrollado profesionalmente como cantante, directora de coros, instructora vocal, docente universitaria en disciplinas de canto lírico, música de cámara, dirección y práctica coral. ¿Ya? A su vez también tiene una activa participación como cantante, solista, instructora vocal, ha integrado la camerata vocal, el coro sinfónico de la Universidad de Chile, el coro de cámara de Codelco, ¿ya? Ha sido directora de coros, el coro de Andrés Bello en Santiago y también en Viña del Mar. Y aparte también subdirectora del coro femenino de cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente dirige la coral femenina de Viña del Mar y el coro del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Así que bienvenida, Jessica. Yo sé que ya muchas personas te conocen, no obstante no está de más volver a presentar Hola, buenas tardes. Un gusto. el destacado currículum de nuestros académicos. Después, por otra parte, tenemos a Cristian Gutiérrez, también una persona que no necesita presentación, no obstante, podemos decir que Cristian es especialista ya en instrumentos históricos de cuerda pulsada, formado en la Universidad de Chile, primero como intérprete en guitarra, ya, con el profesor Ernesto Quesada. Después, él se va obviamente perfeccionando en este ámbito de la música antigua, adquiere un máster en música, ya, el Conservatorio Real de La Haya, es intérprete superior del Conservatorio Superior de Sevilla, y bueno, es uno de los intérpretes chilenos más destacados, ya, en la especialidad de la música antigua. Digamos, todas sus distinciones y su actividad artística, digamos, ha girado en torno a instrumentos como el laúd, la vihuela, la guitarra barroca, ha obtenido diversas distinciones, diversas becas, ya, entre ellas una de las primeras, ¿cierto?, de las grandes, las becas iniciales, que fue la Fundación Andes para viajar a España, digamos, donde empieza todo un periplo de especializaciones, y ahí toma contacto con grandes figuras, ¿cierto?, Juan Carlos Rivera, Xavier Díaz Latorre, pues ha grabado también para sellos como Sony Classical, Delta Classic, etcétera. Ya ha tenido una actividad también en conciertos, ¿cierto?, en Corea, en diversas ciudades de Europa, clases magistrales, giras, ¿cierto? También es profesor visitante en distintas instituciones europeas. Y actualmente, bueno, siendo académico del Instituto de Música de la Universidad de Chile, también a veces tiene ciertas colaboraciones con instituciones en Europa y Corea, y obviamente, Cristian, se me están olvidando algunas. Tu currículum también es muy largo, así que te lo estoy resumiendo un poco, ¿ya?, para pasar a la conversación, antes de que te pongas rojo. Entonces, yo en esta mirada, digamos, ¿cierto?, muy general de estos planes, quizás un primer punto que yo quisiera conversar tiene que ver con un punto de vista práctico, ¿ya?, con un punto de vista de cómo uno como estudiante en el fondo se enfrenta a qué opción tomar, ¿cierto?, atendiendo a la realidad económica del país, atendiendo a lo importante que es adquirir un título en cierta cantidad de años, ¿ya? Entonces, claro, las opciones tradicionales siempre
nos han llevado a pasar por un instrumento moderno. En el caso, por ejemplo, de lo que es música antigua, ¿no? Es decir, si yo quiero estudiar oboe barroco, tengo que pasar por el oboe moderno, ¿cierto? Una cantidad importante de años de etapa, una etapa básica, una etapa superior. ¿Ya? Lo mismo si yo quiero dedicarme a las cuerdas pulsadas, tengo que pasar generalmente por la guitarra clásica, ¿cierto? 10 años. De ahí recién obtener una licenciatura y de ahí entrar a partir de nuevo desde la música antigua, ¿cierto? En dirección coral muchas veces uno tiene que darse la vuelta, ¿cierto?, por el canto, terminar una carrera de solista, a pesar de que uno quizás pueda tener la inquietud de querer trabajar directamente en coros, no obstante, la vuelta para poder obtener un título es una carrera como solista, y de ahí recién especializarse, ¿no? Y después de todos estos años recién obtener una licenciatura, que es algo a veces un poco injusto, ¿no? Frente a tener una licenciatura de estudiando 10 años, cuando de repente al lado alguien puede tener un doctorado con eso y tener mejores oportunidades. Entonces, lo que yo veo aquí con estas mallas tan tradicionales, tan decimonónicas, por así decirlo, ¿cierto? Es que estos programas atienden a entrar directamente en terreno, ¿cierto? O sea, si yo quiero estudiar laúd, si quiero estudiar guitarra barroca, entro directo a estudiar eso desde el primer semestre, en el fondo. Ya, si yo quiero dirigir coros, entro desde el primer semestre a enfrentarme a un grupo humano que tengo que enfrentar, dirigir, liderar, y creo que eso es notable, ¿no? Lo digo como externo, digamos, que mira las mallas. No sé, Jessica, si tienes alguna acotación al respecto. Bueno, sí, la ventaja de la malla que hemos creado es que justamente si una persona, por ejemplo, no tiene ningún bagaje musical mayor que haber cantado en algún coro de colegio, en algún taller coral, inmediatamente entrando a la carrera en el primer semestre se enfrenta, como dices tú, a los primeros cursos a los primeros, digamos, trabajos en dirección coral, pero además comienza inmediatamente un trabajo de educación de la voz. Educación de la voz cantada es un trabajo de técnica vocal para aprender a cantar. O sea, si no trae, como decías tú, si no fue cantante, si no hizo una carrera de cantante, puede ingresar y comenzar inmediatamente a trabajar en relación a la técnica vocal y además hacer la práctica de esta técnica en el coro del Instituto de Música, que es una gran práctica coral que junta estudiantes de canto y en este caso también se van a unir los estudiantes de la carrera de dirección. Entonces, en ese sentido, como tú dices, es posible que ya en el año 3, por ejemplo, ya tenemos 2 años de bastante experiencia, tanto en lo técnico para dirigir, para cantar y en lo práctico, porque ya van a tener muchos conciertos, van a haber cantado un montón y van a saber cómo se maneja la vida coral desde el lugar del cantante para después de los años poder salir y enfrentarlo como directores. Perfecto, gracias. Entonces tenemos por un lado la especialidad, ¿no? Dirección coral, por otro lado el desarrollo de, un poco más individual, por así decirlo, ¿cierto? Y después en la práctica colectiva, la práctica ¿no? O sea, musical. tener las 3 nociones, esos 3 ámbitos, y después veo que también en tercer año tienen distintas fonéticas que también son Claro, claro, fundamentales, es ¿no? decir, como para empezar, es decir, si alguien viene afuera que tiene grandes, no sé, ilusiones en relación a la música, se entusiasma con el canto coral, se ve como un líder de grupo y no tiene ningún tipo de preparación al respecto, ya como te digo, desde el primer semestre, los primeros 4 semestres son para entrar en este mundo de lleno a la técnica vocal, a la técnica de dirección y a la práctica musical. Y de ahí para adelante, una vez que ya estás manejando todos estos elementos, claro, empiezan las fonéticas en 4 idiomas, empiezan historias, bueno, siempre funciona, todo esto parte con teoría y solfeo, naturalmente, entonces va como increciendo. Ya en el 4.º año ya tienes un trabajo bastante ya más completo y puedes dar una mirada como un poquito más desde fuera y tomar los cursos ya para proyectar el título, para profundizar en la historia de la música occidental, etcétera, gestión y todo ese tipo de cosas. Perfecto, gracias Jessica. Y Cristian, ¿cómo lo ves tú desde de tu área? ¿Cómo te Sí, has pues, enfrentado con interesados que han tenido que darse la vuelta por instrumentos modernos y ya están cansados y Sí, quieren entrar derecho claro, es un a poco la antigüedad? la historia mía, ¿no? La historia de muchos que ha sido hasta ahora acá, de que en realidad es bastante especial que alguien llegue o al violín barroco, o al oboe barroco, o al laúd desde nada, ¿no? Siempre está un poco este bagaje de algún instrumento anterior,
y muchas veces el gusto musical, o precisamente estas ganas de no estar estos 10 años, o tal vez un gusto precisamente tal como tú dijiste antes, no especial por toda esta música decimonónica, lleva a la música antigua, que también está muy relacionada con la música popular y otras cosas. Ahora, generalmente, en la medida que uno toca guitarra o algún instrumento afín, no es difícil integrarse, y a lo que vamos nosotros justamente es a esta formación exhaustiva, sobre todo en el estilo al mismo tiempo que es la construcción técnica. Por otro lado, también es importante un poco lo que tú señalaste de no estos años tan largos, sino que ya a los 5 años ya pueden obtener, 4 años, 5 años ya pueden obtener una licenciatura, un grado, y bueno, ya sabemos todos que en música al final uno igual siempre sigue estudiando, ¿no? No se acaba ahí, sino que tiene este grado y se sigue para adelante toda la vida y todo lo que tiene que venir. Y otra cosa que también es muy importante, encuentro yo en esto que estamos construyendo, es el tema para los instrumentos antiguos de la música de cámara, ¿no? De que a partir del segundo año, tercer año, ya están tocando mucha música de cámara, mucho bajo continuo, mucha práctica, tal como comentaba Jessica antes, esta cosa de prepararlos para este mundo real, práctico, en lugar de estar encerrados tantas horas estudiando el instrumento, etcétera. Y claro, aquí en realidad la vara la pone un poco esta práctica con la que uno viene con los instrumentos afines a los instrumentos antiguos. Perfecto, gracias, Cristian. Sí, ahí hay una cosa también bastante innovadora, a pesar de que no es, en el fondo es algo que puede ser de sentido común, pero no obstante no se ve muchas veces en las mallas en las que uno estudió o que están disponibles, ¿no? Que es de que tú tengas algo tan humano, en el fondo, que es la práctica colectiva, ya en segundo año, en el fondo. Es decir, de los momentos tempranos de la carrera ya puedes compartir música y no tienes que estar encerrado muchos años estudiando solo antes de poder entrar recién a comunicarte con un grupo humano, que en el fondo es un aprendizaje que debiera uno tener desde los inicios. Así que eso también lo encuentro bastante interesante. Después, bueno, mirando la malla también hay otras cosas súper, como súper, por así decirlo, muy pertinentes, ¿no? No quería repetir la palabra, pero la verdad que me encuentro que es muy interesante también, repitiendo, es que, por ejemplo, el plan de música antigua tiene una actividad curricular, un ramo llamado Herramientas para la Enseñanza Instrumental, ¿no? Que es algo que personalmente yo veo como académico muchas veces, como en mis colegas, muchas veces muchos colegas con una gran vocación de enseñanza del instrumento, una enseñanza especializada, o bien intérpretes que en algún momento no quisieron seguir una carrera solista, o bien intérpretes solistas de una carrera exitosa que muchas veces tienen una mayor estabilidad laboral haciendo clases, ¿cierto? Que es algo que hemos visto en situación de pandemia, que los conciertos han estado bastante parados. Entonces, qué interesante poder tener un ramo de enseñanza en el fondo que te entregue ciertas herramientas básicas, ¿no? Para poder desarrollar tu labor de profesor de instrumento. No sé si tienes alguna idea respecto Sí, tal a como algo tú de dijiste, o sea, es súper cierto, muchas veces nos pasa a los instrumentistas, sobre todo los que venimos de este mundo conservatorio, de haber estado 10 años encerrados, ¿no? Estudiando 5 a 8 horas todos los días, dándole un poco con este tema, y tal como tú dices, luego nos enfrentamos con esto de enseñar, ¿no? Tener un alumno y tener pocos recursos muchas veces, y recursos que uno aprende a veces sobre la marcha, con el tiempo, con los años, por instinto. Y tal como tú dijiste, es súper importante en términos de que luego eventualmente es algo que genera mucho trabajo, mucha actividad. O sea, Chile y en el mundo en realidad es parte también de esto de tocar, estudiarse a uno mismo y luego ser capaz de poder transmitirlo en la enseñanza. Por lo tanto, tener algún ramo que oriente también es bastante innovador y sobre todo súper necesario. O sea, es muy raro que alguien que toca un instrumento no termine dando clases alguna vez, o que parte de la actividad que haga contemple ya sea alumnos particulares o clases en algún lugar, o el mismo hecho de dirigir, ¿no? Armar un grupo implica que uno tiene que tener una actitud pedagógica para eso, porque es un Claro. recurso súper útil. Y muchas veces, claro, tú como profesor, profesora, te enfrentas a estudiantes que, bueno, estamos trabajando con arte, ¿no? Entonces, en el fondo, tú te enfrentas a un maestro, una maestra, y te estás desnudando emocionalmente, y si no hay el tacto, si no están las herramientas básicas
pedagógicas de respeto hacia quien te está mostrando en el fondo su aprendizaje, muchas veces hay historias, hay resultados que son dramáticos, ¿no? De muchos recuerdos que uno puede tener de algún profesor, alguna profesora con alguna actitud un poco violenta, ¿no? Y creo que es muy pertinente poder tener este tipo de actividades, así que me alegro mucho por el programa. Muy similar a esto, también, Jessica, está el taller de manejo grupal, ¿no? Que es un ramo que también está ahí en la fase final, digamos, de la carrera, que entiendo que también, claro, es un ramo que busca desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias el logro, ciertas competencias de liderazgo, cierto de manejo, de psicologías de grupo. ¿Qué cosas crees tú que soluciona en la vida profesional de un director de coros? ¿Qué cosas has visto tú en tu experiencia tan diversa, digamos, que nos puedas decir que este ramo solucione o que por lo menos aborde? Sí, mira, hay un dicho que en muchos sentidos se puede tomar de varias maneras, que dice que un director es como al coro y el coro al director, en el sentido de que el sello muchas veces lo pone el director o la directora, tanto en lo musical como en lo humano del grupo, en cómo funciona. Es decir, pueden haber directores súper buenos, increíbles, maravillosos, pero que tienen un pésimo trato, por ejemplo, con el grupo que trabajan, y el ambiente en el grupo es muy tenso, logran resultados musicales un poco estresados, así, qué sé yo, o al revés, que puede ser una persona con muy buen trato, qué sé yo, pero que no tiene el liderazgo, no le da como para poder llevar adelante un proyecto grupal, coral. Entonces, este taller es súper importante porque si bien es cierto, uno quiere dirigir, quiere estar enfrente, quiere armar una música, también ahí confluyen un montón de cosas. Nuestro instrumento, el instrumento, comillas, del director son las personas que integran su coro. Por lo tanto, ahí tenemos una diversidad de personalidades, de tratos, de edades, súper diversa, como valga la redundancia, a veces compleja, a veces no, a veces se complementan bien, y en ese sentido, el manejar correctamente el grupo es súper importante. Es decir, primero establecer el liderazgo como la persona que conduce, como el director o directora, y luego ver y solucionar problemas que ocurran dentro del coro. Por ejemplo, también probar en la fidelidad, si tú quieres, o no sé, la disciplina y la colaboración del grupo para con el proyecto. ¿Cómo lo hacemos para que yo tenga 2 ensayos a la semana y todos vengan a esos 2 ensayos? Ahí tiene que haber un trabajo de grupo importante de parte del director para convencer, para encantar, ¿ya? Y bueno, como decía antes, también a veces hay que tratar asuntos, por ejemplo, entre una cuerda, entre personas que no se llevan bien, entre ideologías diferentes. Eso pasa mucho. Ahora, hay una gran cosa a favor que tienen los coros. Cuando uno canta, se produce algo maravilloso, que somos como todos iguales, que todos vamos para el mismo lado, remamos para el mismo lado, que los que no se caen bien igual se están apoyando porque están cantando en la misma cuerda y se ayudan en afinación, se ayudan en volumen. Ahí ocurren cosas muy bonitas en lo social. Por lo tanto, todo este tesoro que uno tiene en un grupo humano que va a cantar, hay que saber llevarlo, hay que saber manejarlo, y a mí me parece un lujo tener este curso de taller de manejo grupal. Lo encuentro realmente, no creo que exista en ninguna otra malla de este mismo tipo de carrera, así que me parece súper apropiado, muy bueno y muy necesario para estos tiempos, sobre todo, donde hay que ser mucho más tolerante, donde hay que lidiar, ¿no?, con gente mucho más opinante que antes. Entonces es importante tener ahí un manejo ahí directo. Sí, qué interesante lo que mencionabas, porque para los que venimos de una formación de instrumentos distintos al cuerpo, claro, sabemos que hay ciertas personalidades, por ejemplo, tímidas, que se pueden escudar en un instrumento grandote, qué sé yo, pero con la voz tú estás, como directora, estás enfrente del cuerpo mismo, en el fondo. Entonces, sí o sí, tienes que tener mucho tacto. Y aparte de esas diversidades que son propias de la realidad misma, también tienes que atender al tacto en tratar de repente una soprano de, no sé, de
18 años, 17 años versus un bajo de, no sé, 70, que vienen con historias de vida muy distintas. Generar la confianza para que la gente se atreva a, como dices tú, a demostrar su voz, porque como dices, ahí están desnudos. Tú dices cante y es como que una persona puede quedar paralizada. Entonces hay que tener las herramientas para que esa persona se permita hacerlo y que no se frene, que no se asuste. Todo ese tipo de cosas son bastante sutiles, algunas otras un poco más obvias, pero ahí hay que tener un manejo claramente, ser muy delicado, ser empático con las personas, dar el tiempo, tener como toda esa visión para lograr un buen trabajo en equipo. Sí, perfecto, qué bonito poder conversar estas cosas. Mira, aquí hay un estudiante que está preguntando en el fondo que si es un estudiante de pedagogía en música, ¿es posible matricularse este año o debiese ser el próximo? Dice, porque él ya tiene ciertos ramos, digamos, que ya ha hecho. Ahí, para quienes, no sé, si quieren responder ustedes o respondo yo por las dos carreras, creo, ¿no? Que en el fondo es importante señalar que estos planes, por implementación, por seguimiento, por acompañamiento, digamos, por todo el nivel, todo lo logístico en el fondo, lo administrativo, son planes que se van implementando año a año. ¿Ya? El primer año, 2022, el 2023, el segundo, y de esa manera, esto independiente de que hayan muchas actividades que ya estén siendo implementadas de manera común con otros planes. Entonces, claro, alguien puede efectivamente convalidar un montón de cosas, armonías, teorías y solfeos, etcétera, pero hay un desarrollo, hay una cadena de ramos, ¿cierto? Ya sea dirección coral, de la especialidad en dirección coral o el instrumento antiguo, que requiere un cierto tiempo, una cierta madurez, y si bien, claro, hay que verlo caso a caso, hay que ver, por ejemplo, los descuentos que pueden aplicarse si toman muy poquitos ramos, son historias de vida, en el fondo hay que verlos caso a caso. Así que ahí, Patricio Ibarra Aguirre, te invitamos a que nos escribas para analizar tu caso en particular, darte una respuesta fidedigna de cuánto se puede convalidar, pero sí o sí hay toda una cadena del ramo principal que hay que hacer en los 5 años. Sí, eso sí. Lo digo porque hay un cierto tiempo en que hay que madurar, decantar y desarrollar ciertas cosas. Ya, a ver, había respecto a estos ramos de ayuda, ¿no? Para la vida profesional, también me llamaba la atención un ramo en música antigua que también está en una opción optativa para los de dirección coral, que es un ramo de producción musical, ¿no? Entonces, claro, es como chistoso, estamos hablando de estar tocando instrumentos del siglo XIV, XV, XVI, y de repente estamos trabajando con software diseñados hace 6 meses atrás. No obstante, yo estoy seguro que para cualquier intérprete, sea antiguo, moderno, cualquier instrumento, es muy importante poder tener, por una parte, herramientas de gestión cultural para poder producir su carrera, para poder tener herramientas básicas de cómo poder, en el fondo, desarrollar su carrera profesional, conocer ciertas políticas culturales, ciertas oportunidades con las cuales relacionarse, y a su vez también poder grabarse, básicamente. O sea, poder tener ciertas herramientas de producción musical que permitan hacer grabaciones a un nivel amateur, obviamente, pero de alto nivel tecnológico, de alta precisión, en términos de poder abrir caminos, de poder promocionarse, poder escucharse también a modo de aprendizaje, etc. Ahí dejo el micrófono abierto. No sé cuál de los dos quisiera poder abordar esta dimensión tanto de gestión cultural como de lo que es la producción musical. Sí, a mí me gustaría sobre todo acotar un poco lo que tú hablaste respecto a lo que es la producción, o sea, los recursos que existen, ¿no? Para poder desarrollar esto. Independiente que uno haga música antigua o no, o la que sea, yo creo que estamos todos viviendo en este tiempo, ¿no? Y en este tiempo los conciertos se están desarrollando de esa manera. Vivimos una lección, ¿no?, re importante hace 2 años en donde todos aprendimos, incluido yo, a dar los conciertos, prepararlos de otra manera. Y ahora mismo uno le tocó aprender a mí en lo personal un poco a ir sobre la marcha, sobre cómo hacerlo, etcétera. Y al mismo tiempo, independientemente de que uno sea capaz de hacerlo o no, hay
parte del trabajo, del oficio que uno tiene, en lo que es importante igual manejar ciertos conceptos. Es decir, al momento de ir a grabar un disco o de presentarse en un concierto en vivo, en donde hay ciertos micrófonos, se va a grabar, un poco poder opinar, poder pedir, poder decir cómo quiere que esto funcione, cómo quiere sonar uno. Entonces es importante porque en estos tiempos está funcionando así, digamos, nos enfrentamos a eso, no solamente en la circunstancia del concierto, sino que muchas veces grabar demos para aplicar, por ejemplo, a festivales, para aplicar a becas, para aplicar a, qué sé yo, a proyectos, por ejemplo, a fondos para proyectos. Muchas veces uno tiene que hacer este tipo de registros, ya sean de audio o audiovisuales, y es importante esta arma. Por otro lado, también ahora son herramientas de muy fácil acceso, ¿no? Hay tanto, como tú mismo dijiste, cantidad de programas y software que se actualizan en 2 semanas, ¿no? Entonces, y que además están ahí, son libres o no son especialmente caros, es muy fácil equiparse ahora, ¿no? Si antes, años atrás, se necesitaba una serie de equipos para poder hacer una grabación medianamente razonable, a veces ahora con un micrófono y todos estos software que hay incluso libres o de prueba que uno puede descargar, puede lograr unas maquetas o unos demos que son de súper nivel. Entonces, es súper importante en cuanto a herramienta, claro, y es súper único que lo demos, porque en general, insisto un poco en esta cosa del intérprete de pasarnos horas y horas y horas tocando y estudiando y muchas veces olvidarnos de todo este mundo alrededor al que después nos tenemos que enfrentar. Perfecto. Jessica, ¿no querías mencionar algo de la gestión, por ejemplo? Sí, bueno, en general es bastante común que un director de un coro es muy, Hacerlas es todas, ¿no? como autogestiona su grupo, digamos, no es como que vienen a buscarte así como, oiga, eso la verdad es que lamentablemente no es así. Uno tiene que salir a buscar escenarios. ¿Ah? Y muchas veces puede salir buscando, es decir, con proyectos hechos, proponer proyectos en municipalidades, en universidades, en corporaciones, etcétera, y eso funciona muy bien. Para eso también hay que tener súper claro qué quiere, por ejemplo, en qué momento lo voy a hacer y qué música es pertinente hacer. Hay que partir desde crear un programa de música que sea apropiado, ¿no es cierto?, para la actividad que yo pretendo desarrollar. Pongo un ejemplo bastante simple, que es decir, Navidad, ok, preparo villancicos, por decir algo así. No sé, no canto un villancico en Semana Santa, por decir algo, desde ahí, que parece como tan, bueno, un poco ligado a los proyectos musicales también, uno va gestionando y va gestionando programas más bien. Si tengo este programa, lo puedo ubicar en diferentes lugares. Toca también encargarse de hacer un poco de todo, de llevar a la gente, de coordinar, de cuántas sillas vamos a ocupar o qué sé yo. Todo eso está súper ligado al trabajo del director. El director de coros generalmente gestiona, es un autogestor de su propio grupo. Así que es muy importante tener muy claro todos los pasos a seguir para poder tener un trabajo en gestión que sea efectivo, que resulte. Me parece muy apropiado. Y muy histórico también, ¿no? O sea, basta revisar biografías de grandes como, no sé, como el mismo Mozart, que yo creo que hasta terminaba barriendo, ordenando las sillas del Teatro Real Ordenando de las Viena, sillas, porque claro. de verdad que era alguien que las tiene que hacer todas, ¿no? Como lo pintan muy loco, muy Sí, creativo, pero en el fondo eso es un 20% de todo el iceberg que tuvo claro, que producir para poder autogestionarse en Viena, ¿no? Por ejemplo. sí, es real Eh, todavía. sí, y por otra parte, bueno, también creo que es súper importante, y ahí lo digo ya de la experiencia que hemos tenido algunos como evaluadores de proyectos, en las cuales, claro, a veces uno les llegan proyectos, que es el Fondo de la Música u otros más, en las cuales uno lee nombres que uno sabe que son personas muy talentosas, muy jugadas, pero el proyecto viene muy mal escrito. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay una comisión ahí que no puede apelar al corazón, no puede apelar a la experiencia previa, a las percepciones, sino que tiene que apelar, tiene que basarse, digamos, en el documento mismo. El documento tiene que hablar por sí mismo y ese documento tiene que estar bien escrito, tiene que ser estratégico y es dramático a veces, ¿no? Cuando a veces alguien no tan, a veces un poco con una ética flexible, líquida, ¿no? Por decirlo modernamente, finalmente gana esos fondos y al lado, pucha, queda afuera
quien tú sabes que podría haberlo hecho mucho mejor, con un proyecto mucho más significativo en términos sociales, estéticos, etc. Y por otra parte también, bueno, de conocer bien el mundo de la política cultural, ¿no? O sea, saber en el fondo que los fondos de la música están muy saturados, que hay ciertas líneas que están muy saturadas y hay otras líneas que están ahí esperando postulaciones. Hay oportunidades que surgen de diversas instituciones, que están concursando año a año, están abriendo sus puertas, quizás no con tanta difusión, y la verdad que muchas veces uno no sabe qué puede postular. Entonces, todo ese tipo de herramientas a cargo de alguien especializado, que es súper importante eso tenerlo en cuenta. Aquí no, en el Instituto de Música en general, hace mucho, o sea, siempre se ha apostado porque especialistas asuman ciertas líneas, ¿no? O sea, es decir, el músico no va a estar asumiendo generalmente ramos relacionados con el área de la gestión cultural, porque para eso hay alguien especializado con su máster en gestión cultural que está del día a día actualizado en eso, ¿cierto? Las clases de historia de la música no las va a asumir un musicólogo que está investigando generalmente en eso, ¿no? Las clases de práctica coral, dirección coral, la asume alguien que está en plena actividad, igual con los ramos creativos, lo que asumen compositores activos, etc. Así que eso por mi parte. Cristian, ¿querías mencionar algo antes de pasar al siguiente punto, no? No, quería decirlo, Perfecto. acuerdo muy contigo respecto a este tema de las evaluaciones del Fondar y esto de la gente que a veces le toca estar ahí. Nada más. Genial. Yo quería hablar un poquito, y aquí quisiera meter un poco yo la cuchara, respecto a algo que también encuentro que es muy pertinente destacar en virtud del proyecto educativo de la Universidad Alberto Hurtado, ¿cierto? Porque efectivamente cuando uno va a estudiar algo uno tiene que informarse muy bien, ¿cierto? Hay muchas buenas instituciones que nos pueden brindar lo que nosotros queremos, pero como estudiante, como preestudiante, digamos, como postulante, tenemos que informarnos bien, ¿cierto? Entonces hay ciertos matices, ciertas líneas que una casa de estudios profundiza y otras líneas que no. Entonces, en el fondo, una de las líneas, uno de los sellos, por así decirlo, también, que encuentro yo muy pertinente destacar, tiene que ver con el aspecto cultural, con el aspecto de un ámbito relacionado a dónde estamos nosotros promulgando nuestro discurso, ¿cierto? Que estamos en una facultad de Filosofía y Humanidades, dentro de una universidad que se especializa, que tiene una gran tradición, ¿no?, en ciencias sociales y humanidades. Y en este sentido, todo lo que gira en torno al pensamiento crítico, ya una mirada humanista, amplia, un poco más profunda de la música, en sentido no solo estético, sino también cultural, antropológico, histórico, ¿ya? Es un sello que es muy importante, ¿ya? Ahí en las mallas de ustedes, por ejemplo, hay una cadena muy interesante que tiene que ver con lo que tradicionalmente se entiende como historia de la música, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, nosotros, el ramo, digamos, en el cual yo participo también como académico, no se llama historia de la música, sino se llama música y cultura occidental, ¿ya? Atiende a una mirada que, si bien tiene un ordenamiento histórico, por así decirlo, o una secuencia temporal, más o menos, digamos, con una cierta línea del tiempo, digamos, con ciertos márgenes de tiempo, temporales, aborda mucho el aspecto cultural, ¿ya? Es decir, cómo sonaba la Revolución Francesa, es decir, no solamente qué acorde tiene la heroica, la Sinfonía 3 de Beethoven, qué funciones transitorias, qué modulaciones, qué instrumentación tiene la sinfonía, sino también qué dice, ¿no? ¿Qué dice el tambor ahí? ¿Qué dicen los bronces? ¿Ya? Hay un ejército francés ahí amenazando a las viejas coronas europeas que tiene su banda sonora justamente en ese tipo de instrumentación. Y Beethoven es un plebeyo que se codea, digamos, con la alta cultura, con la alta sociedad vienesa y de otras cortes también, quien está efectivamente siendo un tipo bastante incorrecto ya para esas tradiciones monárquicas, y en el fondo está promulgando, está ensalzando, está avivando un poco la cueca de todo lo que es
derrocamientos del antiguo régimen, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todas esas lecturas, ya sea en Beethoven, o ya sea vinculando, como sea Cristian, no sé, pues ciertas músicas populares que están evocando la antigüedad, en el fondo. ¿Por qué hay tanto heavy metal que evoca un mundo antiguo, ¿cierto? Que es súper romantizado, ya está bien, pero en el fondo, ¿qué es lo que pasa en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que está evocando tanto el mundo antiguo? ¿Ya? ¿Por qué Led Zeppelin incorpora unas flautas dulces, ¿cierto? Con unas ciertas sonoridades renacentistas? ¿Por qué el rock progresivo u otras disciplinas similares también apelan, digamos, ¿cierto? A una estética barroca? O bien, ¿por qué también ciertas líneas también del metal pesado también cotizan mucho, digamos, estas vocalidades tan trabajadas, ¿no? En algunas de sus solistas. Entonces, son ciertas preguntas que se pueden articular, que se pueden investigar también, ¿ya? Entonces aquí ustedes en segundo año van a ver música, cultura occidental 1-2, después en tercer año una profundización en cultura latinoamericana, ¿ya? Tenemos música y cultura latinoamericana 1-2, donde se abordan tanto el ámbito más antiguo, digamos, ya sea el barroco americano, hasta música popular en el siglo XX, siglo XXI. Y después tenemos 2 seminarios, que es súper importante tenerlos en cuenta. Un seminario de investigación en la cual las temáticas van cambiando año a año, y podemos tener un especialista, por ejemplo, hablando de ópera francesa, ¿cierto? Con Luis XV, por ejemplo, ¿ya? Después otro año podemos tener alguien hablando temáticas, no sé, por ejemplo, de música de infancia, por decirlo de alguna forma, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que el estudiante o la estudiante, a medida que le empieza a hacer clic a algunos temas, puede tomar esas temáticas, digamos, puede tomar el curso con ese profesor que está dictando esa temática ese año. Entonces yo puedo, no sé, me interesa el tema de infancia, me interesa investigarlo y estoy en música antigua, chuta, ¿qué diablos de relación hay? Puede haber muchísimas, podría yo abordarse, por ejemplo, no sé, pues todo el proceso que hay en los conservatorios, en las instituciones, en los orfanatos de Nápoles, ¿cierto? Como muchos de ellos se transforman en instituciones musicales, y Nápoles al poco tiempo se convierte en una potencia musical ya en el ámbito europeo, y después, bueno, la escuela napolitana tiene una tradición innegable, ¿no? Y así. Entonces, en esta línea después está el ramo del seminario de grado, que efectivamente ahí las y los estudiantes desarrollan un artículo de investigación, un trabajo de investigación relacionado con su quehacer, ¿ya? Y más allá de que nadie está pidiendo que se dedique a la investigación, pero sí es importante reflexionar en el fondo. ¿Qué estoy ejecutando? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Qué lectura política le puedo dar a eso? Etcétera. Entonces, eso también es bastante interesante. Frente a eso, también es importante destacar la flexibilidad de la malla, ¿no? Entonces, por un lado tenemos cierta presión, ¿cierto? De ciertas políticas curriculares internacionales que apelan por la flexibilidad, la mayor flexibilidad posible dentro de las mallas, pero por otro lado tenemos una realidad país, ¿no? Que nosotros como formadores de músicas, tenemos que dar formación que muchas veces no estuvo en las escuelas. Entonces tenemos que tener una cierta rigidez en cierta formación musical, pero a su vez también dar espacio a una flexibilidad en algunas líneas. Y ahí, bueno, ustedes quizás pueden hablar más de eso, pero ahí yo estoy viendo 9 cursos optativos, ¿cierto? Algunos iniciales, un poquito más, quizás de menor exigencia, digamos, curricular, frente a toda la exigencia que está con otros ramos, pero después hay unos ramos de carácter más académico que son los optativos de formación complementaria, que son 5. Y en esos optativos de formación complementaria, claro, las y los estudiantes pueden tomar temáticas relacionadas a la carrera, que puede ser ahí después cada uno puede hablar un poquito de qué cosas están pensando, digamos, como ramos optativos para sus carreras, o bien se está, por ejemplo, especializándose en repertorio del barroco americano. Bueno, puede tomar historia de Latinoamérica de esos años ahí en lo que es el departamento de historia, por ejemplo, ¿ya? O
pensamiento y filosofía americana en el siglo XVI, por ejemplo. Es decir, está muy abierto el abanico para que en esos 5 ramos cada estudiante pueda ahí construir un poco su malla, lo cual también es bien, bien oxigenante, ¿no? Bien, bien motivante. No sé, Jessica, por ejemplo, ¿en qué temática se está pensando, por ejemplo, ofrecer para los optativos? Yo sé que queda en tercer año, tercer y cuarto año, pero no obstante no está de más empezar a... Por lo menos hay dos que me tocó preparar, que son de repertorio infantil, música coral infantil, hacer un trabajo ahí en relación a reconocimiento del repertorio, buscar elementos, determinar edades, de qué edad a qué edad, qué llamamos música infantil. Ahí también existe toda una situación en relación a la muda vocal, etcétera, cuáles son las posibilidades musicales, según las edades también. Ese es un curso que profundiza en relación al repertorio de música infantil, que es muy interesante. Y hay otro que tiene que ver, por ejemplo, también con la música, los arreglos de música popular latinoamericana, porque existe mucha música arreglada para coros que viene del mundo popular de la radio, inclusive, muchísima. Y ahí también hay un gran material que se puede trabajar y que se puede abordar. Inclusive se puede tomar música popular de tradición oral también. Podemos irnos ahí investigar a un mundo. Y la idea es tratar en ese caso de tomar lo que más se pueda de Sudamérica. O sea, partimos en Venezuela y vamos bajando y vamos recuperando, reconociendo ciertos sonidos, ciertos arreglos. O sea, lo importante ahí es conocer qué tipo de arreglos se hace y también tener la capacidad un poco de jugar a arreglar música sin necesidad de componer cosas, sino que entender cómo funciona traspasar una melodía conocida a un arreglo coral y cómo se trabaja el arreglo, sobre todo cuando tiene alguna raíz muy arraigada de algún país en particular. Ese tipo de trabajos estamos, por ejemplo, estamos pensando, hay unos cursos que ya están, pero como dices tú, claro, es en 2 años, 3 años más, pero esa es la idea, de ir como punto por punto dentro de lo que está en la malla, porque cada semestre, a partir del segundo, en dirección coral se aboca a un periodo, a un estilo. La idea es quedarnos en un espacio de esos lugares y ahondar un poquito más, como para hacer un complemento del trabajo que se haya hecho en los semestres, ¿no es cierto?, de dirección según el programa. Gracias, Jessica. Cristian, ¿has pensado en algunos cursos optativos? Sí, también le dimos vuelta a varios y creo que también hay unos súper interesantes. También voy a nombrar 2 un poco así en honor al tiempo, también como lo hizo Jessica. Hay uno que se relaciona mucho con lo que tú comentaste antes, que es el tema de barroco colonial, de estudiar el tema del barroco colonial. Creo que gran parte del interés que se genera en Sudamérica y en el mundo respecto a la música antigua es toda esta aparición tan potente de este corpus que corresponde a todo lo que es el barroco de la época colonial, ¿no? A todo este barroco se conoce como latinoamericano, pero que en realidad es este periodo de las colonias, ¿no? Donde se provoca toda esta fusión tan interesante entre la música que viene de Europa y la música que está acá, y en este hervir de músicas, de artes, de cosas, se empieza a transformar y a desarrollar toda una música y una práctica que nos pertenece hasta el día de hoy, ¿no? O sea, gran parte de nuestro folclore tiene muchos de esos elementos, y yo creo que lo interesante que tiene también el estudiar eso es justamente no mirar la música antigua como lo que tú comentaste antes, que le pasaba a muchos grupos de rock o de pop o de metal, de que lejos de ser la música antigua una cosa aparte o una cosa dicho de esa manera antigua, corresponde a una música que está viva, ¿no? Que es parte de la práctica general, y precisamente por este carácter tan humano que tiene, es que se hace interesante, ¿no? Es una música que todavía tiene un margen muy libre, ¿no? De cómo interpretarla, de cómo armarla, en la que es muy difícil que alguien, por muy erudito que sea, pueda decir esto se hacía así totalmente, lo que da un aire grande, ¿no? Importante. Entonces, este tema del barroco colonial, por otro lado, también nos acerca a este repertorio, y lejos de verlo como un fenómeno exclusivamente europeo, ¿no? O como internacional, nos damos cuenta de que es una música que nos pertenece totalmente, y tanto o más que allá, ¿no? Porque de algún modo u otro, nuestra música se construye desde ahí, desde ese periodo. Muchos elementos de la música popular que tenemos ahora están presentes ahí, y tocamos
cueca de la misma manera que se toca una guitarra barroca, por ejemplo, al acompañar bajo continuo, por decir algo, ¿no? Eso, entonces creo que ese ramo de barroco colonial es muy, muy especial. Luego hay otros de música, pero me gustaría citar uno especial que también es fundamental, sobre todo para la gente que hace una carrera de instrumentista, que es un ramo de idiomas, ¿no? De alemán, por ejemplo, en el que se aparece un super corpus, no solo de música, sino que no solamente por la jerga que necesitamos instrumental, sino que porque al momento de hacer actividades de intérprete estamos siempre un poco condicionados a la posibilidad de viajar, de irnos, de querer seguir tocando, por lo que el manejo de idiomas, uno se da cuenta de entrar al mundo profesional es algo fundamental. Sobre todo en los trabajos de cámara, si eventualmente se llega a participar en orquesta, muchas veces llega uno a tocar en orquestas donde se hablan 3 o 4 idiomas. Y es súper importante tener un mínimo de control de esto, por lo que yo creo que dar esta oportunidad e incluso exigir por ese lado es súper importante. Perfecto, muchas gracias. Yo quería recordar a quienes nos están escuchando que pueden hacer preguntas, comentarios, ya por ahí, por el chat, ya sea por el Facebook Live o YouTube. Y dejo el micrófono, o sea, los comentarios abiertos, es decir, si alguien quiere preguntar en el fondo qué entendemos por música antigua, no tenga susto de pensar que si es algo muy básico o no. Son preguntas, en lo básico está muchas veces el saber más esencial, así que pregunten nomás. De aquí, de hecho, tenemos una pregunta bien práctica de Joaquín, que preguntan ambos, para que ambos contesten, digamos, cómo es el desarrollo laboral, básicamente, en sus propias carreras. Ahí no sé quién quiere partir. Si querés, parto yo. Por favor. Bueno, el desarrollo laboral es bastante amplio porque en este momento nosotros podemos dar fe, digamos, que existe una gran cantidad de agrupaciones corales, algunas amateur, algunas de aficionados y así como de grupos de amigos, pero también existe una gran idea de formar, de crear coros en corporaciones, en las universidades, en lugares donde efectivamente uno va y tiene un trabajo como director de coro o directora de coro. El ámbito es bastante amplio, también en los colegios puedes armar talleres, ¿no es cierto?, corales, y no necesariamente ser el profesor de música, tú eres él o la directora de coro, y tienes ahí solamente a nivel escolar una cantidad importantísima de posibilidades de entrar ahí en los talleres corales, así como digo, en las instituciones culturales, en los teatros, en las corporaciones culturales también, municipalidades, etcétera. Es decir, el director se mueve en un ámbito también que pudiera ser de ayudantía de dirección. Es decir, hay un gran coro, ese director necesita una persona que le asista, que le ayude, un director también, yo he hecho ese trabajo, de ser una especie de director asistente. Para la preparación que va a tener en la carrera nuestra, también podría eventualmente entrar como un cantante de cuerda y ser instructor vocal o jefe de cuerda, lo cual también en este momento es un trabajo pagado en muchos coros universitarios, donde se entra, se ingresa al coro con este cargo de jefatura de cuerda, que es la persona que enseña, es como ser director de tu propia cuerda, enseñas, dices cómo tiene que hacerse la música, según las indicaciones del o la directora. Entonces, el ámbito es bastante grande, y vemos que surgen cada vez más agrupaciones corales. O sea, tenemos en Chile como 4 agrupaciones que reúnen diferentes coros. Está Crecer Cantando del Teatro Municipal, que eso es a nivel nacional, se forman coros y participan en concursos, etc. Todo ese trabajo de dirección es un trabajo en donde tú vas, postulas y quedas y estás ahí, como digo, no es la pedagogía precisamente, sino que directamente a la música, a la dirección de un coro de cualquier nivel, de nivel infantil, desde niños hasta adultos mayores. Entonces es bastante amplio el rango, digamos, donde se puede buscar este trabajo. Bien. De hecho, en el ámbito escolar, pucha que hacen falta directores de coro, ¿no? O sea, a veces
como estudiantes de liceo, de colegio, nos enfrentamos a que muchas veces el profesor había como una predominancia del instrumental, y a quien no tocaba muy bien ya, a uno lo mandaban a cantar, y es como, pucha, qué Claro, pena, es decir, ¿cómo es posible? ¿Sí? Estamos hablando sí. de una herramienta sublime, digamos, de hacer música, y que más encima, si en una institución sin lucas, sin poder adquisitivo, no hay instrumentos, bueno, venimos con esta voz a cantar y necesitamos Claro. simplemente dinero para fotocopia. Sí, eso es un poquito Entonces, lamentable que en algunas instituciones alguien va, mueve un poco los brazos y dice yo soy el director, pero el trabajo de dirección es un trabajo muchísimo más complejo, muchísimo más completo, donde uno realmente puede resaltar, pero increíblemente las cualidades del grupo que tiene. Entonces, claro, a nivel escolar, por ejemplo, todos los profesores de música se manejaran realmente lo que es la dirección coral, estar en un coro no sería como, bueno, como yo no toco guitarra, me tocó cantar. No, sería estar y querer estar. Puedo hablar por mi experiencia, que yo me encanté de la música, en la música grande ya, cuando estaba en enseñanza media y en un acto de un colegio, qué sé yo, donde yo estudiaba, un liceo, de pronto aparece el coro y es el momento que todos juegan, se ríen porque bueno, el coro. Y yo empezaron a cantar una música que no se me va a olvidar, y me quedé pegada con eso, me quedé impactada, porque era un coro muy bueno con un profesor que es director, que trabaja en otras universidades en la quinta región, y él tenía un trabajo tan depurado, tan bueno de su coro, que yo me quedé paralizada, me quedé así como que todos se movían y quedé ahí. Entré, por supuesto que pedí entrar al coro, y desde entonces que nunca más me desvinculé de la música. Entonces, el trabajo del director puede ser un trabajo muy, le puede cambiar la vida a las personas. Puede ser muy enriquecedor desde niño. Cantar hace bien, y si eres niño y cantas y lo haces bien y aprendes, es mucho mejor. Por lo tanto, trabajo puede haber en todos estos ámbitos, y en todos te puede ir muy bien, porque está ahí, están los coros, están surgiendo, y eso me parece que es una realidad de la que hay que hacerse cargo profesionalmente. sí, pues, qué inspirador la respuesta. Cristian, no sé cómo Sí, lo ves tú desde sí, tu también, bueno, área. el ambiente, yo parto un poco también desde cuando yo empecé con la música antigua, más o menos hacia el año 2000 o algo así, y en realidad lo que había de actividad de música antigua era muy magro acá en Chile, pasaban por uno o dos conjuntos profesionales, por así decir, y el resto muy poca actividad, muy poco donde preguntar. Y ahora, precisamente, incluso al pensar en diseñar esta carrera fue impresionante con lo que nos encontramos, la cantidad de grupos amateurs que hay, de grupos emergentes, de grupos semiprofesionales, de conjuntos escolares, de cuartetos, de grupos de cámara, de grupos profesionales, ahora son 6 aproximadamente. Entonces es increíble cómo ha crecido. Ahora la formación de nuestra carrera es netamente para un instrumentista, ¿no? Con todas estas particularidades de un instrumentista que está plenamente capacitado para integrar cualquiera de estas agrupaciones y que se puede desarrollar tanto como solista y al mismo tiempo como integrante de alguna de estas agrupaciones. Al mismo tiempo, en estas actividades pedagógicas también puede oficiar de director, ¿no? De alguna de estas agrupaciones, crear y gestionar su propia agrupación al mismo tiempo. Gestionar y crear sus propios proyectos, ¿no? De discos, de grabaciones, de grupos, de agrupaciones, de crear, postular a proyectos de temporadas de conciertos, etcétera. Y claro, también está esto de, ¿por qué no? Eventualmente incluso tomar vínculos con el extranjero, ¿no? La posibilidad de presentarse y poder tal vez incluso extender una carrera afuera, en donde pueda desarrollarse ya sea viviendo allá o allá desde acá, como muchos lo hemos hecho, y yo creo que por ese lado va más o menos. Pero sobre todo también está la posibilidad de ser capaz, y esto un poco está relacionado con lo que hablábamos al principio, de gestionar sus propios proyectos, ya sean grabaciones, temporadas, su propio grupo, ¿no? Justamente como hablábamos, está tan enfocado a la música de cámara que también está preparado a integrar estos grupos, ¿no? Ya sea creados por él o bien que lo inviten, ¿no? Ese es un poco el ámbito en el que se puede desarrollar el instrumentista. Gracias, Cristian. Y ahí también, conectando sus respuestas, habría que sumar a que hay una experiencia laboral o preprofesional en la carrera misma, ¿no? O sea, hay una cantidad de convenios no menor, digamos, del Instituto de Música, ya sea con conciertos pedagógicos en el GAM y, bueno, un sinfín de instituciones más con las cuales se generan elencos, ¿cierto? Que dentro de algunos ramos preparan algunos proyectos que después tienen
una presentación ya en ámbitos ya profesionales. Entonces, es sumamente interesante esa faceta también. No sé si, como nos queda poquito tiempo, no sé si en muy poquito pudieras tú, Cristian, decir qué proyectos, como un estudiante que se mete a estudiar esto, puede mostrar, digamos, su trabajo, cómo puede empezar a desarrollar, digamos, ciertas competencias ya preprofesionales, amateur, que le puedan ayudar después a su vida laboral. Claro. Bueno, tanto como solista como integrante de agrupaciones dentro de la misma universidad se van generando un montón de actividades junto a los ciclos, temporadas de conciertos, los conciertos de extensión que se hacen, todas actividades. Además, hay algo súper importante que es como esta interacción que puede haber asimismo entre carreras, ¿no? Justamente para hacer proyectos, montar proyectos en el que además participen, que podamos combinar estudiantes y profesores, ¿no? Estudiantes y profesionales, que además sus circunstancias para el que toca o para el que tiene que estar en el escenario son horas de vuelo, ¿no? De estar ahí un poco en la cancha, en donde en realidad se aprende estas cosas. O sea, uno no aprende a dar un concierto hasta que da un concierto, ¿no? No hay manera, no hay manera. Pasa mucho, por ejemplo, los que tocamos música antigua, y aquí Jessica seguramente se va a reír porque lo va a entender, de que no hay manera de aprender a acompañar un recitativo sino acompañando un recitativo, si no, no hay caso. O sea, no hay manera, es la forma de aprender, no hay otra manera. Entonces creo que esto justamente, el estar ahí justamente Cámara empieza en el segundo año y está ahí permanentemente presentándose, ya sea en la universidad, ya sea en estas temporadas que comentamos, o en los conciertos de extensión, y todos estos links que hay por ahí, es súper importante porque de algún modo u otro va preparando, va dando estas horas de vuelo, como comentaba, para esto que es tan importante. Al final se van a dedicar, nos dedicamos a esto, ¿no? Jessica, ¿podrías complementar en tu ámbito cómo un estudiante puede mostrar su trabajo? Mira, la ventaja que tenemos nosotros en ese sentido es que al estar todo el curso de dirección en el curso de práctica coral, con el coro del Instituto de Música, tiene acceso directo, inmediato a la práctica musical. Es decir, es súper importante que un director conozca el trabajo desde dentro. Primero tiene que saber cómo se canta, cómo se vive dentro de un coro como cantante de cuerda, para después empezar a salir un poco adelante, empezar a tener algunas actividades como instructor o como jefe o como asistente o como director. La ventaja que tenemos en ese sentido es que el coro del instituto, que lo conforman en este momento los estudiantes de canto y algunos de pedagogía, es un coro que participa mucho, como dice también Cristian, participa en las temporadas del instituto, las temporadas de música, temporadas de extensión, también hacemos temporadas en iglesias patrimoniales, que partimos cantando en mayo para el Día del Patrimonio, y hacemos toda una vuelta con música, qué sé yo, de carácter religioso, y así, hacemos conciertos de Navidad, estamos permanentemente siendo como requeridos un poco, porque la actividad coral es bastante rica en ese sentido, y podemos presentarnos. Entonces, claro, desde ahí parte el director con su actividad en el escenario como cantante, entendiendo que después va a ser la persona que va a estar enfrente. Entonces, para mí, estoy absolutamente de acuerdo con Cristian, son horas de vuelo. Primero, horas de vuelo como integrante de un coro, sabe cantar, sabe cómo funciona la dinámica de un coro, y luego horas de vuelo en la práctica de la dirección con ese mismo grupo, porque va a tener que hacer algunos ensayos, etcétera. O sea, esto va desde el primer semestre, va a ir funcionando ahí como práctica. Aprendiendo a volar desde la primera semana. Así es. A mí me gustaría agregar también, si es posible, que además justamente hay una cosa bien particular que se da en esta carrera, que el corpus de profesores, el equipo de profesores, además integran un grupo, que es la consonancia, por lo que además dentro de los profesores de especialidad nos conocemos mucho tocando juntos y en estos escenarios. Entonces, de algún modo u otro, al estar siempre en permanente actividad, no solamente en conciertos de la universidad, sino que en otros lados, también muchas veces afuera, y que además hemos hecho proyectos con canto, también se genera un poco esta cosa alrededor de que los mismos estudiantes están en contacto con este mundo de conciertos en vivo, ¿no? Entonces eso también es bien especial, de que además el equipo docente funciona como grupo permanente y estable. Perfecto, gracias. Yo ya para ir un poco cerrando y retomando un poco los temas prácticos, quería referirme un poco a los requisitos de ingreso, ¿no? Alguien que está pensando, chuta, tengo que tocar mucho, tengo que saber cantar, ¿cómo hago para entrar?
Si bien ustedes, claro, pueden dar algunos detalles, digamos, de cómo funciona esto, yo creo que es importante recalcar que, por lo general, se busca más bien alguien, no se está buscando una cantidad de estudios previos, por así decirlo, abismantes, que uno tenga que tocar y competir. No, sino que más bien son pruebas más bien de ciertas capacidades, ¿no? Capacidades más bien más elementales. En el caso de música antigua, alguna experiencia previa ya con el instrumento que no tiene por qué ser tan extendida, ¿ya? Y ahí quería volver al punto 1, cuando hablé de la duración de las mallas, ¿no? Que ocurre que tanto el músico como cualquier disciplina en la que uno ame, digamos, hacer, desarrollar, uno tiene que estar estudiando toda la vida, ¿cierto? Entonces, efectivamente, 10 años no son suficientes para tocar bien piano, para tocar bien guitarra. No obstante, es una locura que te demores 10 años en tener una licenciatura, ¿cierto? Cuando puedes tener un compañero de colegio, compañera de colegio que con esos 10 años ya está abriéndose vuelo con bastante más grados que tú. Entonces, si bien se apela a que sean 5 años para obtener tu licenciatura, sin una etapa básica, ¿cierto? Que es un modelo más tradicional, se entiende que tú, claro, sigues perfeccionándote, pero ya a nivel de posgrado o a nivel ya con perfeccionamiento con algún maestro en particular, pero no obstante ya tienes tu título, tu licenciatura bajo el brazo en 4.º año y tu título profesional en 5.º, lo cual encuentro que en términos éticos es algo elemental, ¿no? Como poder contar con eso. Entonces, ¿podrían, así muy en breve, por favor, contarnos en qué consisten las pruebas de ingreso en cada especialidad? Entonces, podría partir Jessica, quizás. En el caso nuestro es como decías tú, es solamente para medir habilidades, aptitudes. Aquí es muy importante primero las ganas, o sea, tener el gusto también por la música vocal. Es muy importante que eso sea como la pasión que te mueve para entrar, porque como todos sabemos, uno a veces entra a estudiar música y cuando se da cuenta que es una disciplina bastante exigente, ya no es como, no, voy a tocar guitarra en la playa, no, hay que tener muchas ganas y hay que estar como con ganas de aprender más respecto de lo que a uno le gusta. El examen mide capacidades auditivas, es decir, se tocan algunos intervalos para ver si oye bien, si entiende que este tono parte acá y termina allá, por ejemplo. También mide aptitudes de audición y retención de rítmica, repetir algunos ejercicios rítmicos sin mirarlos, sino que simplemente por oído repetir lo que se plantea con palmas. También existe un momento en donde se pone música grabada y se pide que sigan el pulso, que es esto que como cuando uno se mueve, cuando baila, porque siempre baila como al son de la música, es un poco eso, ver si tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de sentir cuál es el pulso de la música y llevarlo de cualquier manera. También existe en ese sentido otro ítem donde se pone otro tipo de música y se pide llevar un batimento, que significa mover los brazos, así como si usted dirigiera. ¿Cómo lo haría? Que tiene que ver con el pulso también y tiene que ver con una idea, no importa, es jugar, eso es un juego espacial nomás, pero principalmente lo importante ahí es llevar este pulso, entenderlo, escucharlo y bailar con él, de alguna manera, comillas, bailar. Y finalmente, interpretar una canción, cualquier canción, con acompañamiento o sin acompañamiento, popular o docta, de su gusto, de su completo gusto, e interpretarla, cantarla, y ahí se miden afinación, por ejemplo, que mantenga el pulso, son cosas bastante elementales para simplemente ver si hay aptitudes musicales, oído suficiente como para poder ir desarrollando aquello, y también voz, que también hay que ir desarrollando. Eso es como básicamente, así bien rápidamente explicado. Perfecto, Cristian. Sí, en el caso acá de tratarse de instrumentos específicos, ¿no? Hay un repertorio que pedimos para entrar que es mínimo, que en el fondo no es un repertorio difícil, que está estipulado,
por cada instrumento, que lo diseñó cada profesor y que en el fondo mide un poco, más que el conocimiento del estilo o el repertorio, mide un mínimo de condiciones mecánicas para el instrumento, ¿no? Si están las manos un poco puestas, es muy difícil, por supuesto, partir de cero, pero no es imposible, por ejemplo, en el caso que alguien venga un instrumento moderno, por ejemplo, del oboe moderno, o bien del violín moderno, o si alguien que llega a la viola da gamba viene del cello o algún otro instrumento de arco. O, por ejemplo, en el caso de la cuerda pulsada, lo más típico es que venga de la guitarra, e incluso alguno ha preguntado hasta desde la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, con esta cosa mecánica un poco desarrollada, vemos un repertorio que, como decía, no busca medir el conocimiento del estilo, que también se toca en la música antigua, etcétera, sino que un poco que esté en estas condiciones mecánicas, que es un poco el piso mínimo como para poder decir podemos partir desde acá, ¿no? Eso, y aparte de eso, es muy similar un poco a lo que contaba Jessica también. Tenemos una parte de reconocer una cantidad de instrumentos, un fragmento musical, y reconocer cuántos instrumentos están sonando un poco. Eh, Hay una parte que mide las habilidades rítmicas y también la repetición de una melodía tocada con la voz, ¿no? Que un poco ayuda a ver qué tal funciona el oído, ¿no? Nada es tan difícil. Pero, tal como empezó Jessica, me gustaría justamente terminar de que probablemente lo más importante es este gusto que hay, este deseo que uno tiene por la música, y particularmente en el caso nuestro, por este repertorio en específico, ¿no? Creo que todos tenemos un mundo sonoro interior que es bien particular y que nos lleva a ciertos estilos. A alguien le gusta tal música, o el jazz, el metal, el pop. Entonces, si este mundo sonoro interior que nos lleva a la música antigua, a este gusto popular que hay de la música antigua también, a esta sonoridad, ya el camino, por supuesto, está un 40%, no sé cuánto, resuelto. Perfecto, gracias. Con respecto al tipo de admisión, bueno, cabe indicar que ambas tienen una admisión más bien especial, ¿no? Un poco no tan tradicional como, digamos, no tenemos esta competencia feroz, digamos, de la, no sé en qué nombre va, PDT, Prueba de Transición Universitaria, va a cambiar después el próximo año. Entonces, en el caso, Jessica, de dirección coral, aquí están preguntando en el fondo si se pide la PTU para entrar. Para entrar. No, en el caso de la carrera nuestra de dirección se necesita licencia de enseñanza media, carnet de identidad y rendir y aprobar la prueba, el examen de admisión, porque es de, como dices tú, de admisión directa. No requiere de puntaje, ni siquiera la prueba rendida. Solamente basta con la licencia, insisto, y con rendir y aprobar el examen de admisión. El examen de admisión tiene una fecha para el 16 de diciembre, está puesto en la página, pero también puede ser antes. De hecho, yo ya he tomado exámenes de admisión, pueden ser antes y los concertan conmigo, hacemos la entrevista, hacemos el examen y ahí para que sepan pronto si es que realmente tienen habilidades o no y puedan empezar a pensar en todos los temas de matrícula porque son derivados directamente, eso es está muy llevado muy ordenadamente. ¿Ah? Pero insisto, solamente no es necesario ni rendir ni menos un puntaje particular de la PDT o como se llame. ¿Ya? Es solamente la licencia de enseñanza media. Eso. Perfecto, gracias. Ahora Aprovecho ya, de comentar, sí, por por si está favor. esa duda, perdón, de que es exactamente lo mismo que dijo Jessica Mm. para la música antigua. El examen de ingreso también es el día 16 de diciembre, pero en la tarde, así que no nos vamos a cruzar, creo. Lo mismo y exactamente los mismos requisitos que acaba de decir Jessica ahora. Ahora el repertorio y todo lo demás se puede encontrar a través del contacto que está en la página web, si alguno tiene alguna duda específica. Y también estamos ya en contacto con algunos que justamente estamos pensando ya hacer una especie de ingreso de matrícula ya para los interesados, aparte antes de esta fecha de diciembre que acabo de comentar. Perfecto, muchas gracias. Y ya la última, el último punto ya, y simplemente siguiendo el tono de las entrevistas de los candidatos presidenciales, la candidata y candidatos, yo quisiera que en hace 10-15 segundos ya para cerrar, cada uno pudiera decir en el fondo por qué sería bonito, por qué sería interesante, por qué sería pertinente, por qué estudiar la carrera en el fondo. Si siendo yo un estudiante de 18 años, o bien queriendo cambiarme carrera, o bien tenga la historia que tenga, ¿por qué podría escoger yo dirección coral o música antigua?
Jessica, por favor. Bueno, yo ya expliqué un poco por qué, lo he dicho antes, este gusto por la música vocal. A veces uno tiene este gusto por cantar, por saber más, y le gusta cantar con otros, y le parece gratificante, o ha cantado en su escuela o colegio, qué sé yo, y de pronto se da cuenta que puede estar enfrente, puede ser la persona que propone y tener un liderazgo importante, y tener esa capacidad creativa para inventar un concierto que suena primero en tu mente y luego lo haces realidad. Y cuando suena en la realidad, realmente, no sé, es como hacer un gol, así como, chuta, era como yo lo imaginé. Esta canción primero, esta canción después sonaba perfecto, qué sé yo. Mira, esta carrera, yo diría que es para personas que realmente tienen vocación por la música vocal. Por la música primero, luego por la música vocal, luego por la música coral. Pueden hacerlo todo con un coro, pueden además cantar, pueden dedicarse a cantar por una parte, a dirigir por otra parte, pueden enseñar dirección además, eventualmente en algún lugar donde después dicten más carreras de dirección, etcétera. Yo creo que yo, estudiante joven, que me gusta la música, que por ejemplo no tengo un instrumento, no tengo capacidad, pero tengo buena voz y sé que por ahí va mi vida, pero no quiero ser solamente cantante, quiero hacer algo más, estudié dirección coral. Cristian, ahí. Sí, bueno, tal como hablábamos antes, yo creo que primero nos lleva a esta música un gusto particular, ¿no? Pero que este gusto particular, por lo que yo he visto y me ha tocado ver, y mi propia historia personal también, se acerca mucho a una especie de gusto también que hay por la música popular, y es un punto en la música antigua que se está abriendo cada vez más y de manera más importante. Es decir, invito yo a toda esta gente que además tiene ganas de explorar, lejos de este repertorio, como tú dijiste al principio, un poco decimonónico, o esta idea de estar 10 años con un instrumento, lo que sea, pero al mismo tiempo tiene este gusto de querer tocar con gente, que es parte de la música antigua, de querer improvisar, etcétera. Lo invito a que un poco se acerque a este repertorio, ¿no? Que al mismo tiempo tiene este margen de libertad tan grande, tan potente, pero al mismo tiempo tan solvente en términos de teoría, de historia y todo eso, que no solamente un poco tocar por tocar. Creo que eso lo hace súper interesante. Por otro lado, hay algo que está pasando muy interesante con los instrumentos antiguos que se están ocupando para hacer mucha música popular. Es decir, yo he visto violas da gamba ahora metido en grupos de flamenco, he visto guitarras barrocas en grupos de folclore, incluso, no solamente en Chile, en Europa. Entonces, de algún modo u otro son instrumentos que, lejos de pertenecer a una época, son instrumentos que tienen características particulares que se adaptan a cualquier cosa, y se pueden adaptar a cualquier cosa. Entonces, esta libertad que tiene esta música, la música antigua, lejos de ser esta cosa tan antigua en términos serios de la palabra, creo que lo hace interesante y llama a mucha gente. Y es precisamente a los que yo invito a que se acerquen a conocerla, a ver estos instrumentos que parecen tan raros, pero que son tan especiales, ¿no? Y que están tan cerca de lo que uno hace. Y en el fondo creo que esa es la invitación que podría dejar, ¿no? A acercarse así. Ya, pues muchísimas gracias por haber estado en esta instancia. Así que la invitación está abierta, dejamos invitadas, invitados. Agradecemos, esperamos que haya sido una instancia y que les haya servido un poco para aclarar, ¿no? Aclarar algunas preguntas, resolver algunas dudas y, digamos, poder tomar una decisión lo más informada posible. Así que, por mi parte y por parte de Jessica y Cristian, nos despedimos y nos veremos pronto. Muchas gracias.